Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. No sé cómo explicarlo, pero me atraen esos lugares que parecen la última parada antes de la nada, silenciosos, vacíos e interminables. Por eso, en el verano de 2022 me vi reservando un Airbnb remoto cerca de un pueblo abandonado en Death Valley, California. La meta era capturar fotografías inquietantes y desoladas, ese tipo de tomas que hacen que la gente se pregunte qué está acechando justo fuera del encuadre. El anuncio era perfecto. Una cabaña aislada, a unos 30 minutos en coche de la gasolinera más cercana, rodeada únicamente de arena y roca. No tenía wifi, ni vecinos, solo millas y millas de vacío en todas direcciones. El anfitrión incluso la describía como un lugar para desconectarse y abrazar la soledad. Yo estaba totalmente de acuerdo, pero para cuando me fui de allí, juré que no volvería a querer estar solo en el desierto. El trayecto fue largo y surrealista, atravesando extensiones infinitas de paisaje yermo. Pasé junto a un viejo cartel oxidado que señalaba un pueblo fantasma. No era más que unas cuantas edificaciones derrumbadas visibles a lo lejos. La cabaña del Airbnb no estaba mucho más adelante. Era pequeña pero funcional. Una sola habitación, una cocineta y un baño. La puerta principal tenía una cerradura con teclado, y una nota en el interior mencionaba que había una cámara de seguridad alimentada por energía solar apuntando hacia la entrada. Eso me hizo sentir un poco más seguro, saber que al menos algo estaba grabando ahí afuera. Esa primera noche coloqué mi cámara en el porche con la esperanza de conseguir tomas de larga exposición del cielo nocturno. El silencio era una locura, apenas el susurro del viento sobre la arena. Alrededor de la medianoche recogí todo y entré. Cerré la puerta con llave y lo comprobé 3 veces. Luego me fui a la cama. Algo me despertó unas horas después. Al principio pensé que era el calor. Había dejado la ventana entreabierta y el aire del desierto era seco y sofocante. Pero había algo extraño, una quietud pesada en la habitación. Entonces me fijé en la puerta de entrada. Estaba abierta, no de par en par, pero lo suficiente. Una rendija oscura que se abría hacia la noche. Me incorporé demasiado rápido, con la cabeza girándome. Yo sabía que había echado el cerrojo. Lo había revisado al menos 3 veces. Durante un largo momento me quedé allí sentado, mirando la apertura, esperando que algo se moviera en el marco. Nada lo hizo. Agarré la navaja que llevaba en la mochila, obligándome a respirar. Luego, todo lo silencioso que pude, caminé hasta la puerta y la empujé para cerrarla, volviendo a pasar la llave. Me temblaban las manos. Me repetí que había sido el viento, que quizá el pestillo no había encajado del todo. Tal vez esa era la única explicación lógica, pero en el fondo sabía que yo había cerrado esa puerta. A la mañana siguiente no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Entonces recordé la cámara de seguridad. Saqué el teléfono y accedí a las imágenes del sistema solar. Solo grababa clips activados por movimiento, así que deslicé hasta la hora a la que me había acostado. Al principio, nada, horas de nada. Luego movimiento. Entrecerré los ojos ante la pantalla, una silueta oscura justo afuera de la puerta. La marca de tiempo decía 2 horas y 38 minutos de la mañana. Pasé al siguiente clip. La puerta estaba abierta ahora. Se me cortó la respiración. El siguiente clip era de las 4 y 17 de la mañana, casi 2 horas después. El hombre había vuelto al porche, dio un paso hacia afuera, desapareciendo en la oscuridad, más allá del encuadre de la cámara. Revisé el resto del material, buscando cualquier señal de movimiento dentro de la cabaña, pero la cámara solo cubría el porche. No había ángulos interiores, ninguna forma de ver qué había hecho durante esas 2 horas perdidas. Me levanté de un salto.
de pronto con la necesidad de revisar todo. Mis bolsas, los armarios, mi equipo de cámara, el refrigerador, los closets. No faltaba nada. Nada había sido movido. Era como si solo hubiera estado allí, observando. Quise convencerme de que me habría despertado si hubiera hecho algo más, pero no tenía ni idea de qué tan cerca había llegado a estar de mí. Agarré mis cosas y las lancé al coche tan rápido que apenas recuerdo si volví a cerrar con llave al salir. Solo pensaba en largarme de allí. Cuando llegué a la carretera principal, por fin llamé a la anfitriona de Airbnb. Contestó con voz adormilada. Necesito preguntar algo. ¿Alguien más ha reportado algo raro en la cabaña? Pregunté. Un largo silencio. ¿A qué te refieres?, dijo al final. Revisé las grabaciones de seguridad anoche. Había alguien dentro. Silencio. Luego soltó un suspiro. Deberías irte. Apreté el volante con más fuerza, ya en camino. Otro silencio y entonces... No alquilo ese lugar muy a menudo, admitió. No desde el último chico. Tragué saliva. ¿Qué? Último chico. Más silencio. Luego murmuró. Pensé que había cambiado las cerraduras. Y colgó. No dejé de conducir durante horas. Cuando por fin entré a una gasolinera, volví a mirar el teléfono. La transmisión de la cámara de seguridad había desaparecido. Todo el sistema borrado. Llamé de nuevo a la anfitriona. No hubo respuesta. Unos días después el anuncio fue retirado. Hasta el día de hoy no sé quién era ese hombre, pero de vez en cuando pienso en esas 2 horas de vídeo faltantes, la parte en la que yo dormía y él estaba mirando. Historia 2. Llevo años haciendo senderismo en solitario y siempre me he enorgullecido de saber cuándo confiar en mis instintos. Investigo, planifico mis rutas y mantengo informados a mis contactos de emergencia. Aún así, por mucha preparación que tengas, nada te entrena para el instante en que una situación normal da un giro que jamás olvidas. Era comienzos de otoño y estaba en plena ruta por carretera recorriendo parques nacionales y documentando el viaje para mi blog. Ese día había programado una caminata moderada de 6 millas por el bosque nacional Bridger-Teton, a las afueras de Jackson, Wyoming. El tipo de sendero lo bastante exigente como para sentirse gratificante, pero aún bien señalizado y con gente pasando. Llevaba todo mi equipo: zapatillas de trail, una mochila de hidratación, una batería portátil, lo necesario. El clima estaba perfecto: aire fresco y hojas doradas de álamo temblón esparcidas sobre el camino de tierra. Llevaba cerca de 1 hora cuando lo vi. Estaba recostado contra un poste indicativo en una bifurcación del sendero, vestido con ropa de trekking muy usada, aunque nada especialmente profesional. 30 y tantos, quizá principios de los 40, pelo castaño despeinado y una sonrisa fácil. ¿Vas hacia la cresta?, preguntó al acercarme. Aflojé el paso, evaluándolo como hago siempre con desconocidos en la montaña. Su tono era desenfadado, cordial, nada invasivo. Ese es el plan, respondí, manteniendo la voz educada pero sin dar demasiada cancha. Asintió. De hecho, trabajo como guía aquí. Mañana llevo un grupo, pero hoy estoy explorando rutas alternativas. Miré alrededor. No había nadie más cerca. Qué bien, dije reanudando la marcha. Él se puso a mi ritmo. ¿Has subido antes por aquí? Primera vez en esta zona, sonrió. Entonces tienes que ver la cresta norte. Casi nadie va por ahí, pero la vista es una locura. Se alcanzan a ver los tetones, y ni siquiera está tan lejos. Mucho mejor que el sendero principal. Me detuve un instante. Mi intuición me decía que me lo pensara 2 veces. No soy ingenua. No tomo desvíos aleatorios estando sola, y desde luego no sigo a hombres desconocidos bosque adentro. Pero lo decía con tanta naturalidad, como si realmente fuera un guía del parque compartiendo un buen consejo. Miré el GPS. El camino principal estaba perfectamente marcado, aunque admitiré que la idea de otro mirador me tentó. Vamos, insistió percibiendo mi duda. No queda lejos, solo media milla en esa dirección.
Señaló una entrada de sendero cubierta de maleza, apenas un rastro. Vacilé y cometí el error de seguirlo. Al principio todo parecía bien. Aunque estrecha, la vereda existía. Una franja de tierra tenue pero visible, serpenteando entre los árboles. Él charlaba mientras avanzábamos, señalando formaciones rocosas y alguna fauna. Yo me quedé unos pasos detrás, lista para dar media vuelta si hacía falta. Pero cuanto más nos internábamos, más cosas me chirriaban. No había marcas de sendero, no se veían huellas, ningún indicio de que alguien hubiera pasado por ahí recientemente. ¿Cada cuánto viene gente por aquí?, pregunté fingiendo calma. No muy a menudo, dijo por encima del hombro. Esa es la gracia. Los árboles se cerraron y la luz del sol se colaba en cuchilladas irregulares. Cuanto más adentro, más silencio. Ni voces lejanas, ni canto de pájaros. Solo el crujido de nuestras pisadas. Entonces noté otra cosa. El olor. Al principio tenue, pero creciendo con cada paso. Un aroma metálico, casi agrio, que no lograba identificar. Aflojé. Mis alarmas internas ya aullaban. Alcancé el teléfono para comprobar la señal. En ese momento vibró. Miré la pantalla y sentí un vuelco en el estómago. Alerta del parque. No confíes en guías no autorizados. Ha habido desapariciones. Creo que voy a regresar, dije obligándome a sonar ligera. Él se volvió despacio y vi cómo su cara cambiaba. La expresión amable desapareció. En su lugar apareció algo distinto, calculado. ¿Segura?, preguntó. Ya casi llegamos. Cada nervio me gritaba. Forcé una sonrisa. Acabo de recordar que le prometí a una amiga que le avisaría pronto. No quiero preocuparla. Él no se apartó. El silencio se estiró. Me retumbaba el pulso en los oídos. Entonces sonrió, pero no fue una sonrisa normal, amistosa. Fue una sonrisa de quien sabe. Eso es inteligente, dijo con una voz inquietantemente pareja. Nunca sabes con quién te puedes topar por aquí. Di un paso atrás. Él me imitó. En ese instante supe que no tenía intención de dejarme ir. Me di la vuelta y caminé deprisa de regreso hacia el sendero principal. Me ardían las piernas, pero no corrí. Todavía no. Necesitaba salir de su vista, ganar metros antes de echar a correr de verdad. Miré atrás una vez. Seguía allí mirándome. Y entonces empezó a caminar también, más rápido ya, sin fingir calma. Se me cerró la garganta. No esperé más. Corrí como nunca, sorteando rocas, agachándome bajo las ramas. Me daba igual tropezar. Solo importaba volver al camino principal. Detrás de mí escuché pisadas, cerca. Tomé una curva a toda velocidad, casi resbalando en la tierra suelta. ¿Dónde estaba el maldito sendero? Por fin lo vi. Un marcador naranja brillante justo adelante y, aún mejor, 2 excursionistas a lo lejos. Eché a sprintar hacia ellos agitando los brazos. ¡Eh! Se giraron sobresaltados. Me desplomé sobre el sendero, jadeando. Y entonces, nada. Las pisadas tras de mí se habían detenido. Me volví. Había desaparecido ni rastro, ni un ruido. Uno de los senderistas, un hombre de unos 50, preguntó: ¿Estás bien? Intenté respirar. ¿Han visto? Había un tipo siguiéndome. Se miraron y luego a mí. No vimos a nadie. Lo denuncié. Di a los guardabosques una descripción completa, pero nunca lo encontraron. Peor aún, cuando registraron ese desvío hallaron otra cosa. Un campamento improvisado en lo profundo del bosque, sin tienda, solo pertenencias desperdigadas, una mochila vieja y un cuchillo de caza clavado en un árbol. Hasta hoy prefiero no imaginar qué podría haber pasado si no hubiera escuchado a mi instinto y mirado el teléfono. Pero al menos aprendí esto. Cuando alguien te ofrece un atajo en plena naturaleza, jamás lo aceptes. Historia 3. Las noches de invierno en Montana se sienten distintas. Las carreteras nevadas parecen no acabar nunca.
retorciéndose a través de millas y millas de terreno abierto. No hay casas, ni gasolineras, ni señales de vida, salvo algún buzón solitario aquí y allá marcando una propiedad escondida entre los árboles. Es el tipo de escenario que te hace sentir completamente solo, y esa noche lo estaba. Había pasado el fin de semana en la cabaña de un amigo cerca de Red Lodge y volvía a Billings. Unas 2 horas sólidas de viaje por carreteras secundarias oscuras. Pasaba de medianoche y las vías estaban vacías. Solo yo, mi coche y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto helado. De vez en cuando una señal reflejaba mis faros y me recordaba que aún me quedaban al menos 40 minutos. Subí la calefacción y me froté las manos. Entonces, en el retrovisor vi luces rojas y azules parpadeando. ¿Un policía? Suspiré y levanté el pie del acelerador. No iba rápido. De hecho, había sido especialmente cuidadoso por la nieve. Tal vez llevaba una luz trasera fundida. En cualquier caso, pensé que lo mejor era ser amable, aceptar la multa y continuar. Puse el intermitente y me aparté al arcén, con cuidado de mantenerme en la parte más firme de la nieve. El coche se detuvo detrás de mí, sus faros cegándome en los espejos. Pero había algo que no cuadraba. No sonaba la sirena, solo las luces, y me fijé en otro detalle. El vehículo no tenía distintivos. No era blanco y negro, no había insignias del departamento, ni número de unidad. Solo un sedán oscuro sin marcas, con las luces de emergencia montadas en el techo. Se me tensó el cuerpo. Me quedé quieto, agarrando el volante, observando la silueta en el interior. Fuera quien fuese, no parecía tener prisa por bajarse. Los segundos se estiraron hasta 1 minuto entero. Por fin la puerta del conductor chirrió al abrirse. Un hombre descendió. Alto, enfundado en una gruesa chaqueta de invierno y con un gorro calado hasta la frente. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir una placa, una chapa con nombre, cualquier elemento oficial. Pero cuanto más se acercaba, más raro me parecía su manera de caminar. Los agentes suelen llevarse de cierta forma, decidida, directa. Este se movía distinto, como si improvisara. Un escalofrío me recorrió la espalda, y no era por el frío. Fui a abrir la guantera para tener la documentación lista antes de que la pidiera, pero entonces sonó un golpe en la ventanilla. Di un brinco. No se había colocado del lado del conductor. Estaba junto a la ventanilla del pasajero. Extraño. Nunca había visto a un policía hacer eso. No estaba seguro de qué hacer, así que respiré hondo y la bajé apenas unos centímetros. Entró aire helado, pero no me importó. Necesitaba una barrera entre nosotros. No se inclinó hacia adentro. Se quedó de pie, recortado por mis luces. Licencia y registro. Su voz era plana. Me puse rígido. ¿De qué se trata? Licencia y registro, repitió. No iba a exceso de velocidad. Salga del vehículo. Se me encogió el estómago. Eso no era normal. Sin explicación, sin preguntas, solo bájese. Contesté con cautela. Prefiero quedarme dentro del coche. Su postura cambió apenas. Ajustó el apoyo, como preparándose. Entonces sonrió. Algo en esa sonrisa hizo que apretara el volante de manera instintiva. Señor, dije despacio, ¿puedo ver su placa? Silencio. Noté que no llevaba ninguna a la vista, ni chapa con nombre ni radio. La chaqueta la tenía abrochada hasta el cuello, ocultando cualquier identificación. Luego dijo algo que me heló la sangre. ¿No confía en mí? Marqué sin soltar la mirada. Pulsé 911 y dejé que sonara. Él me observó. Sin decir palabras se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. La operadora respondió. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hola, me detuvo un coche sin distintivos, pero... ¿Dónde se encuentra? Le solté mi ubicación intentando controlar la respiración. Lo siguiente que dijo me erizó la piel. No tenemos unidades en esa zona. ¿Está seguro? No hay agentes patrullando ese tramo ahora mismo, señor. Levanté la vista. El hombre estaba entrando en su vehículo.
Cerró la puerta pero no encendió los faros. Las luces del techo se apagaron. Luego se incorporó a la carretera y se alejó sin apuro, sin pánico. Simplemente se fue perdiéndose en la noche. Me quedé allí con el teléfono pegado a la oreja. Señor, la voz de la operadora rompió el silencio. Se acaba de ir, alcancé a decir. ¿Anotó la matrícula? No. Mi cabeza estaba hecha un nudo, atrapada tratando de procesar lo ocurrido. Creo que estaba haciéndose pasar por policía, dije al fin. Tras otra pausa, la operadora indicó: permanezca donde está. Enviaré a un agente de verdad para que lo atienda. Un sheriff real llegó 15 minutos después. Tomó mi declaración. Me pidió que describiera el coche, al hombre y cada detalle. Cuando terminé, el agente soltó el aire. Se frotó la mandíbula, como si ya hubiera escuchado historias así. Tuvo suerte, murmuró. Fruncí el ceño. ¿Suerte?, asintió. Por desgracia, no es un caso aislado. Hemos recibido reportes, coches sin marcas, falso policía. Siempre de noche, siempre en estas carreteras secundarias. Se detuvo mirando el tramo oscuro a mi espalda. El problema es que la mayoría no nos llama. Incluso cuando notan algo raro, se hacen dudas. Se bajan del coche. Una sensación lenta y desagradable me apretó el pecho. ¿Y entonces qué pasa? El oficial no respondió enseguida. En lugar de eso, miró más allá de mí, hacia la carretera vacía, como si imaginara algo que no quería decir en voz alta. Me dio una palmada en el hombro. Digamos que hizo lo correcto al llamar al 911. Si alguna vez lo vuelven a detener y algo no le cuadra, mantenga las puertas cerradas y llámenos primero. Tragué saliva. No necesitaba los detalles. La advertencia bastaba. Asentí, todavía con el pulso acelerado. Conduje el resto del camino a casa en un silencio tenso, con cada sombra al borde de la carretera retorciéndome el estómago. No volví a ver aquel coche, pero sigo pensando en lo que habría pasado si hubiese abierto la puerta. Y de algo estoy seguro. Quienquiera que fuese ese hombre, no era policía. Historia 4. Conducir de noche en Oregón puede ser apacible, hasta que deja de serlo. Llevo alrededor de un año trabajando como conductor de viajes compartidos y prefiero los turnos nocturnos. Mejores propinas, menos clientes insufribles y, siendo sincero, hay algo en recorrer carreteras silenciosas y vacías en plena madrugada que me resultaba extrañamente tranquilizador. No hay bocinazos, ni estrés de hora punta. Solo yo, mi música y el asfalto. Eso pensaba antes de aquella noche. Pasaban poco de las 2 de la mañana y regresaba a Eugene después de dejar a un pasajero en un Airbnb remoto. Árboles altísimos enmarcaban la carretera casi desierta. Sus sombras se alargaban y se movían con mis faros. Me quedaba aproximadamente 1 hora de trayecto antes de llegar a casa. No estaba especialmente cansado, pero ya fantaseaba con dejarme caer en la cama. Había sido un turno largo. Fue entonces cuando la vi, una mujer plantada justo en medio de la calzada. Apenas tuve margen para reaccionar. Pisé el freno a fondo. Los neumáticos chirriaron y patinaron hasta detenerme a escasos pies de ella. Tenía las manos clavadas al volante, el pecho apretado por la frenada. Quedó bañada por mis luces altas, descalza, vestida con lo que parecía un camisón blanco y fino que ondeaba con la brisa. Llevaba el pelo largo y oscuro, el rostro inexpresivo, los labios levemente entreabiertos, pero los ojos fijos en mí. Y entonces se dio la vuelta y echó a correr sin decir una palabra, sin gritar, sin muestras de pánico. Se internó en el bosque. Me quedé unos segundos clavado, con el corazón golpeándome la garganta. ¿Qué demonios acababa de pasar? Miré el teléfono en el soporte del salpicadero. Sin señal. Por inercia seguía aferrando el volante, asimilando lo que acababa de ver. Estaría en peligro. Dudé, atrapado entre el instinto y la lógica. Aquello era la zona rural de Oregón. No había gasolineras ni pueblos cerca, solo naturaleza durante millas. Si huía de algo, descalza no llegaría lejos.
Apagué el motor y encendí las intermitentes de emergencia. Mis faros continuaron bañando la carretera con una luz blanca y dura, iluminando el espacio donde ella acababa de estar. El bosque, más allá, era una negrura absoluta. Entorné la puerta y salí con cautela. El aire nocturno era frío y estaba lleno del murmullo lejano de insectos. Entonces oí un crujido entre la maleza, no en lo hondo del bosque, cerca. Se me cortó la respiración mientras giraba la cabeza hacia la línea de árboles, entornando los ojos para perforar la oscuridad. Las sombras entre los troncos parecieron recomponerse, tomando una forma casi humana. Había alguien allí de pie. No era la mujer, era otra persona, inmóvil, observando. Una punzada de temor me retorció el estómago. Eran dos. Una me había atraído fuera, el otro me aguardaba. Di un paso hacia atrás, en dirección al coche. Una rama se quebró. La figura se movió apenas. Me apuré. Abrí la puerta de un tirón y me lancé dentro, bajando los seguros en un solo gesto. Mis manos tropezaban con la llave, el corazón latiendo con tanta fuerza que dolía. Apenas logré arrancar cuando sonó un golpeteo en la ventanilla del pasajero. Giré la cabeza en seco. Era ella. La mujer estaba justo fuera del cristal, a centímetros. Ni siquiera la había oído acercarse. Su cara seguía vacía de expresión, sus ojos oscuros encajados en los míos. Se me heló la sangre. No lo pensé. Pisé el acelerador. El coche dio un tirón. Las ruedas patinaron una fracción de segundo y luego salí disparado por la carretera, dejándola atrás en el retrovisor. Pero justo antes de que desapareciera en la distancia, lo vi. Ya no estaba sola. La segunda figura había salido del bosque y me observaba marcharme. No levanté el pie hasta llegar a una gasolinera a las afueras de la ciudad. Aparqué bajo la luz más intensa que encontré. Cerré con seguro y me quedé allí, intentando respirar. Me temblaban las manos. Saqué el teléfono. Seguía sin servicio. Pasaron otros 10 minutos hasta que apareció una sola barra, suficiente para llamar al 911. La operadora sonaba aburrida. Podría haber sido alguien en apuros, dijo. Podría haber sido una broma pesada. Le conté lo de la segunda figura. Hizo una pausa y luego preguntó si había llegado a verles la cara. No, y de algún modo, eso lo hacía peor. Dijo que enviarían una patrulla para echar un vistazo. Nunca volví a saber del tema. Al día siguiente me volqué en las noticias locales. Nada, ningún reporte de una mujer descalza deteniendo coches, ni detenciones, ni cuerpos encontrados en el bosque. Era como si no hubiera ocurrido, pero yo sé lo que vi, y sé lo que casi pasa. Ahora cada vez que conduzco por ese tramo, no me detengo, ni por coches averiados, ni por manos agitándose, y mucho menos por mujeres paradas en mitad de la carretera. Jamás supe quiénes eran. No sé si se trataba de una secta, de una banda o de algo todavía peor, pero sé que estaban organizados y sabían exactamente lo que hacía cada uno. Si hubiera vacilado unos segundos más, no estaría contando esta historia. Si estas historias te dejaron con los nervios de punta, dale me gusta. Suscríbete para más terror real y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. ¿Cuál relato te sacudió más? Déjalo en los comentarios. Si alguna vez viviste una experiencia aterradora en un lugar aislado, compártela. Nunca sabes a quién podría servirle la advertencia. Comparte este video con esa persona que cree que sabría manejar mejor estas situaciones. Mantente a salvo, mantente alerta y confía en tu instinto, porque ahí fuera nadie va a venir a ayudarte. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima pesadilla.